Martes 30 de enero del año 2018, muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Parlamento Ciudadano, al tiempo de saludar con mucho gusto a nuestro joven productor Humberto Flores. Estamos a un día de que termine el primer mes de este 2018, espero que vayan muy bien con sus propósitos de año nuevo, yo la verdad voy genial, y a nombre de todo el equipo pues les auguramos muchísimas bendiciones, no solo en este mes, sino en los 11 meses que restan y que Dios les conceda todos sus anhelos. Bueno, pues entrando en materia, fíjense que el día de hoy estamos de manteles largos porque a mí en lo personal me da mucho gusto. Como ya lo saben, este programa se llama Parlamento Ciudadano. ¿Cuál es el objeto de Parlamento Ciudadano? Parlamento Ciudadano consiste en fomentar la participación ciudadana como esencia de la democracia, porque hoy por hoy la democracia no se materializa con el solo sufragio de los ciudadanos en una jornada electoral. La esencia de la democracia es la participación ciudadana, la solidaridad, y que el construir comunidad, el hacer comunidad. Pero a mí me da mucho gusto tener aquí a jóvenes que se preocupan, que no son indiferentes ante la situación de lo que pasa en el acontecer político y social del Estado, sino que también le entran con propuesta y sobre todo con acciones. Es un honor para nosotros tener hoy la presencia de Sergio Prado Alemán, un joven de 32 años, que a su corta edad es subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social, y que está llevando a cabo un trabajo del cual ya nos va a platicar muy arduo, que tiene que ver con atender a muchísimas familias que fueron afectadas por el sismo pasado. Como ustedes ya recuerdan, el 19 de septiembre en Morelos vivimos una tragedia muy lamentable, un sismo muy grande que afectó muchísimos municipios. Como ya lo saben, uno de los más afectados fue Jojutla, pero que tuvo su epicentro en Azochiapan. Entonces, nuestro invitado nos va a hablar un poquito de eso y le doy la más cordial bienvenida a Sergio Prado Alemán. Gracias, Sergio, por venir. Muchas gracias, Oscar. Buenos días. Saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Sergio. Para recapitular un poquito, porque aquí, pues obviamente esa tragedia tan grande, no se olvida tan fácil, pero para recapitular un poquito, ¿nos podrías hablar un poquito de cómo fue la emergencia? ¿Tú qué recuerdas del 19? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te enteraste? Obviamente, pues me imagino sentiste el temblor, pero ¿cuáles fueron tus acciones inmediatas, Sergio? Pues mira, Oscar, agradezco el tiempo y el espacio y te platico que nosotros estamos a partir del día del sismo. Nosotros arribamos a Azochiapan aproximadamente entre las 7 y 8 de la noche. Como tú sabes, no había telecomunicaciones, ¿no? Nos comunicábamos por los radios de los policías y cuando llegamos a un municipio que no tenía luz. Llegamos a la cabecera, a un salón que se había ya previsto como albergue. Quiero destacar la labor de la presidencia municipal, de nuestro presidente municipal, que estuvo al frente de la emergencia desde el inicio y que, como lo marcan los protocolos, de inmediato se habilitó un albergue. Comentarte también que cuando llegamos, ese albergue funcionaba como hospital. Como tú sabes, uno de los hospitales que tenemos en el estado, uno de los 10 hospitales, es el de Azochiapan, que tiene una importancia y que hemos constatado, porque no solo atiende al personal de los municipios aledaños, sino que presta servicio a nuestros amigos a los amigos poblanos. De ahí la importancia de este hospital. Órale. Que había sufrido, comentarte, Oscar, daños en hospitalización y en quirófano, y que era algo muy sentido para la población, porque en un primer momento, y yo te platico, se estaba refiriendo a la gente que llegaba con algún tipo de herida o lesión a Jonacatepec. Sin embargo, decirte y comentarte, y es algo que yo destaco, que a 30 días del sismo, más o menos por allá del 30 de octubre, ya estaba reparado el hospital, se enfrentó de inmediato a la emergencia y esto nos permitió también tener estabilidad en el tema social, porque para ellos el hospital es muy importante. Y en próximos días, comentarte, Oscar, el día viernes tuvimos la visita de nuestro gobernador Graco Ramírez, se inaugurará un nuevo hospital en Azochiapan. ¡Wow, qué maravilla! Que permitirá prestar servicio a un mayor número de población y que es un hospital de primer nivel. Qué interesante, yo no sabía que también atendía, por ejemplo, a poblanos. Nada más de Azochiapan, como de cuántas familias estábamos hablando, querido Sergio. Mira, decirte que en Azochiapan hay casi 40,000 personas, que son las que radican ahí en Azochiapan, pero como te comparto, llegan de Xautla, llegan ya de municipios poblanos a atenderse en el hospital de Azochiapan. De ahí la importancia, Ok, Sergio, ¿cuál fue así como que el impacto en Azochiapan con este sismo? Fue el epicentro, pero ¿cuál fue en sí el impacto y cuáles fueron los daños más graves? Porque te he visto muy activo allá en ese municipio.
Mira, tuvimos la fortuna de ser designados por nuestro gobernador y por medio de Unidos por Morelos, enlace en Azochapan. Es un tema histórico, es el epicentro de la emergencia, y cuando llegamos nosotros, te platico, teníamos daños en el tema del hospital, que era algo muy sentido, en el tema de los planteles educativos, que más adelante te comentaré, pero donde tuvimos un mayor daño, y que es lo que nosotros encontramos, fue que tenemos casi 1,600 viviendas con algún tipo de daño, ya sea menor, parcial o total. En los primeros momentos, la instrucción del gobernador fue salvaguardar la integridad de la gente. Entonces llegamos a saber cómo estaba la situación en las 9 localidades y la cabecera, y convocamos de inmediato una reunión a los ayudantes municipales en coordinación con el presidente municipal, que ha sido un brazo muy fuerte allá en Azochapan para poder atender a la gente. Pero no es hasta el día siguiente cuando conocemos los daños, empezamos a ver, ya que sale el sol, los daños mayores. Afortunadamente, y te lo comparto así, y bueno, tuvimos solamente el deceso de una persona en Azochapan. Solamente una persona, la señora Leonor, desgraciadamente perdió la vida, y una joven más tuvo unas heridas, porque estaba en una escuela secundaria, pero de ahí en fuera no tuvimos más heridos. Por el tema del sismo no había heridos, eso era algo que había que destacar. Si bien es cierto que teníamos gente hospitalizada y tuvimos que referirla a Jonacatepec, por el tema del sismo únicamente hubo una persona herida y una persona que desgraciadamente perdió la vida. Al siguiente día, yo te comparto, en reunión con el presidente municipal, con las autoridades locales, ayudantes municipales, iniciamos el censo. Era importante conocer. Ya desde el día siguiente. Desde el día 20 de septiembre iniciamos este censo, y como todo iniciamos con barridos en territorio, apoyados con las autoridades que conocen el territorio. Hicimos presencia desde el primer día, y eso nos permitió tener un censo muy exacto, haber tocado todas las puertas, haber pasado a todas las viviendas, y entonces con esto darle certidumbre a los compañeros de Azochapan de que había presencia del gobierno del estado y que estábamos atendiendo. Una atención inmediata. Sí, señor, una atención inmediata. Oye, ¿y cómo fue la vinculación entonces con los afectados, con las familias afectadas? ¿Cómo fue esa relación en un principio en Azochapan? Pues mira, ¿cómo era la reacción de ellos? Pues la verdad es que te enfrentas a situaciones complicadas, pérdida de patrimonio, momentos difíciles, pero el hecho de haber hecho presencia desde el primer día nos generó hoy una pertenencia. Hoy la gente nos reconoce y sabe que hemos estado desde el primer día, y entonces, como tú sabes, se activaron los protocolos tanto de albergue, de atención para llevar alimentos. Tuvimos el apoyo también en el tema del hospital, llegó de Jalisco, un hospital móvil, y entonces la gente ha sido atendida desde el primer día conforme al tema de los protocolos. Algo que tengo que destacar y que me parece algo muy importante, Oscar, es que en el tema de Azochapan nunca tuvimos albergados. Ah, qué bueno. Tuvimos el albergue, si bien es cierto que tenemos más de 120 viviendas con un daño total. La solidaridad es algo que nos ha conmovido, y la solidaridad... ¿Y eso fue debido a qué, Sergio? De que no hubo albergados, porque como bien dices, sí hubo afectados. Te quiero compartir que en Azochapan tenemos muchas viviendas que nuestros connacionales que tienen que emigrar a Estados Unidos, pues como tú sabes, mandan remesas, y hay muchas viviendas en construcción. Entonces, en ese sentido, entre las familias se apoyaron y decidieron que en vez de estar en un albergue, se les facilitaba un domicilio. Y quiero ser muy sincero contigo, por el tema del sismo no tuvimos un solo albergado, por la solidaridad de los mismos familiares, vecinos que se apoyaron. Qué maravilla. Como tú sabes, días después tuvimos la situación de lluvias que vinieron a afectar todavía más. Allá tenemos el asunto de que se nos desbordó un río, y solamente esa noche tuvimos por horas a 7 familias que ponían en peligro su vida por el tema de la creciente de los ríos. Sin embargo, pasadas las lluvias, estuvieron 7 horas en el albergue y regresaron a sus viviendas. Qué bien, Sergio. Oye, y ¿cómo fue lo de los apoyos, por ejemplo, de Fonden, el de Unidos por Morelos? ¿Cómo es que se han dado esos apoyos después del diagnóstico que tuvieron de los daños? Como tú sabes, una vez que sucede la emergencia, se abren los protocolos de este Fondo de Desastres Naturales. En Morelos nunca habíamos vivido algo así. ¿Ese es un fondo federal? Es un fondo federal. Famoso Fonden. Sí, pero tiene una mezcla de recursos. El 75% de ese recurso viene de la federación, y el otro 25% lo aporta el gobierno del estado, el estado de Morelos. Compartirte que tuvimos una estrecha coordinación con el gobierno federal. Llegó a unos días de que tuvimos el sismo, e iniciamos
con estos barridos que yo te hablaba de estos censos, ellos traían una instrucción de que se tomaría en cuenta en Fonden únicamente a las viviendas que presentaban un daño total. En ese sentido salimos a las calles en compañía del gobierno municipal y del gobierno federal y la presencia del Estado a levantar estos censos sobre viviendas que tenían un daño grave. Okay. En ese sentido, permíteme platicarte que logramos que fueran tomadas en cuenta 223 viviendas. Si bien es cierto que es un universo muy pequeño al total, porque tenemos más de 1,500 viviendas, nosotros en ese momento hicimos el trabajo de garantizar que las familias que habían presentado un daño grave en su vivienda en estas nuevas localidades y la cabecera fueran tomadas en cuenta por Fonden. Y en ese sentido avanzamos. Sí, porque se dice por ahí que los de Fonden querían nada más pagar muy poquitas casas, pero que ya con el trabajo que realizaste ahí se logró que fueran tomadas en cuenta muchísimo más de 100, casi 200. Te platico en ese sentido. Como te comparto, nos toman en cuenta 223 viviendas. Nosotros seguimos con el censo, porque Unidos por Morelos... ¿Cuántos querían pagar ellos? Así, la verdad. ¿Cuántos querían pagar ellos? Pues mira, yo te comparto que cuando ya llega los listados de beneficiarios de estos 223, la evaluación de daño no correspondía a la realidad. Nos tomaban inicialmente solamente 18 de estas 223 como una pérdida total. Y que pues bueno, en la realidad no era eso lo que... Qué bárbaros. En ese sentido, y como tú sabes, se crea este organismo de Unidos por Morelos, porque teníamos que enfrentar la emergencia, teníamos que enfrentar esa responsabilidad que tenemos con la gente, y que en ese momento Fonden no tomaba en cuenta. Yo te platico, de las 1,545 viviendas que tengo con algún tipo de daño, solo 223 iban a ser reconocidas o fueron reconocidas por Fonden. En ese sentido se crea Unidos por Morelos, con el que estamos enfrentando y apoyando y reparando las viviendas y en el caso de las pérdidas totales reconstruyendo a esas familias que no fueron tomadas en cuenta por Fonden y que para nosotros son muy importantes porque tuvieron algún tipo de daño en su patrimonio. Oye, Sergio, ¿se restablecieron lo de las clases, no obstante que hubo, por ejemplo, muchas escuelas dañadas? Mira, tenemos 46 planteles en Azuchapan de todos los subsistemas o todos los niveles educativos. En este caso tuvimos daños en más de 32 viviendas, pero aquí hay algo que hay que destacar. De escuelas, ¿no? De escuelas, perdón. Ajá, de escuelas. Algo que hay que destacar es que ninguna fue pérdida total. Si bien es cierto fue el epicentro de la emergencia, tuvimos daños graves en vivienda, en el caso educativo no tuvimos ninguna que fuera pérdida total. En el caso de la escuela secundaria Cuauhtémoc, se están cambiando las losas, pero las paredes están muy bien, se está haciendo una reparación. Es nada más como para prevenir, ¿no? Sí, claro, y que era un compromiso que el gobernador ya había adquirido con la escuela secundaria. Pero los niños están tomando clases. Eso es algo importante, Oscar, y es una excelente pregunta. Decirte que nosotros a los 60 días más o menos teníamos ya restablecido al 100% el tema educativo. Si bien es cierto que en escuelas como la Tlahuilli, que es una de las escuelas con mayor tradición, estamos tomando clases en una sede alterna porque se va a hacer una gran inversión en esta escuela que ha dado tantos profesionistas y que es la escuela más longeva que tenemos en Azuchapan, y están tomando clases alternas. Hoy ya estamos reparando las escuelas que tienen algún tipo de daño. En el caso de la Cuauhtémoc, la Tlahuilli se están interviniendo, pero las clases están al 100% en Azuchapan. Maravilloso, Sergio. También me dices entonces que va a haber un nuevo hospital. Sí, es algo muy importante. Tuvimos la visita de nuestro señor gobernador el día viernes para hacer una supervisión. El edificio ya está totalmente de pie, bueno, construido, y hoy estamos atendiendo el tema del equipamiento. Y estoy muy contento porque la gente de Azuchapan y de los alrededores, incluso como te compartía, la gente que viene de Puebla está muy contenta. Es un hospital de primer nivel, es un hospital que está muy equipado, es un hospital que viene a fortalecer a los compañeros de Azuchapan, que van a tener un hospital muy muy bonito. Pues muy merecido, ¿no? Para los amigos de allá de Azuchapan, muy merecido. Y querido Sergio, ahorita, ¿qué estado guarda la ayuda? Por ejemplo, la sociedad civil en un principio comenzamos a apoyar, ¿no? Empezamos a apoyar y a solidarizarnos como mexicanos, nos caracteriza mucho esa solidaridad. Al día de la fecha sigue en ese mismo nivel el apoyo de gente de otros estados, incluso de aquí mismo, o ha menguado un poco, porque la gente también tiene que hacer sus actividades, ¿no? Ha menguado, de ahí que el gobierno nunca ha dejado de atender. El gobierno del estado, en colaboración con el gobierno municipal,
No hemos dejado de atender a estos compañeros que desgraciadamente tuvieron pérdida de su patrimonio. Nunca han sido dejados de atender. Si bien es cierto, y quiero platicarte que es algo que a mí me conmueve, fue tal la muestra de solidaridad. Tú sabes, el pueblo morelense sí siempre estuvo acostumbrado a ser solidario con otros estados. Nunca habíamos tenido un daño de este nivel. Y fuimos correspondidos, En Azochiapan, epicentro de la emergencia, llegó gente de todos los municipios, se desbordó la ayuda. Pero si bien es cierto, y como tú lo compartes, Oscar, duró un par de semanas, sí, ¿no? Y hoy se está enfrentando la emergencia porque continúa. Se sigue atendiendo a las familias con dotaciones de despensa cada tercer, cuarto día, como lo marca el protocolo, a esas familias que hoy están ya en la etapa de reconstrucción y que en breve podrán recuperar su vivienda y continuar con su vida. O sea que no hay familias ahorita sin techo y sin comida. Ninguna. Y finalmente el apoyo del gobierno es el que siempre persiste. Ahí hemos estado, digo, hay que destacar la el gobierno, como quien dice, sigue en emergencia. Para el gobierno esta situación es todavía una situación de emergencia. Pues está atendida la emergencia como tú lo planteas. Hoy tenemos paz social en el estado y en el municipio de Azochiapan, porque no hemos dejado de estar, porque hemos estado desde el primer día, porque hemos atendido las necesidades y porque la gente está recuperando ya hoy su vida, hoy está recuperando su patrimonio. Decirte y comentarte que en Azochiapan tenemos la presa más grande en el estado, ¿no? Y que no tuvo ningún daño, que fue atendida por Conagua, por la Comisión Estatal también del Agua. Es algo que tengo que destacar. Hubiera sido bien grave, ¿no? Hubiera sido muy grave, es una presa muy grande y fue atendida desde el primer día. Desde el primer día estuvo el titular de la Comisión Estatal del Agua atendiendo, después llegó Conagua y pues bueno, se hizo una evaluación para que también los pobladores, ¿no?, de Tlalayo, de Callehuacán, que están en la parte de abajo de la presa, tuvieran la seguridad de que no había ningún riesgo, ningún peligro, porque esa siempre ha sido la instrucción del gobernador, salvaguardar la integridad de la gente. He visto en algunos medios de comunicación que has llevado mucho material para construcción. ¿Qué estado guarda ahorita la reconstrucción de las viviendas, querido Sergio? Mira, por medio de Unidos por Morelos, y como te lo platicaba, fuimos nombrados funcionarios del gobierno del estado, enlaces en los 33 municipios del estado. Como te participaba, y es un honor, a mí me tocó Azochiapan y es el que estamos atendiendo. El Fonden nos toma 223 casas, de 1,545. Entonces tenemos arriba de 1,300 viviendas que no fueron consideradas por Fonden. Entonces Unidos por Morelos está atendiendo a las casas. ¿Esas 1,000 y cacho? 1,300 viviendas son las que están atendiendo con Unidos por Morelos, por medio del gobierno del estado. Te comparto que de esas 1,300 tenemos casas con daño menor, parcial y total. Y hoy en el tema de daños menores y parciales se está atendiendo con paquetes de material. Dependiendo del daño que sufrió su vivienda y por medio de una evaluación que se hizo por medio de obras públicas, arquitectos, ingenieros, hoy podemos saber qué paquete de material corresponde a cada vivienda. Hoy estamos en ese proceso, seguimos avanzando, todos los días estamos entregando material para poder llegar a este universo, esas 1,300 viviendas, 1,300 familias que tuvieron algún tipo de daño, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Me llama la atención que el gobierno del estado está teniendo muchísimo más de lo que está teniendo Fonden, pero el hecho de que digas que dentro de esas más de 1,000 hay con daño parcial y hasta total, no, entonces el Fonden iba a atender a las que tienen daño total. ¿Quiere decir que no atendió a todas las de daño total? ¿Solo 200 y cacho? Porque dentro de esas 1,000 hay unas con daño total. Sí, mira, desgraciadamente tenemos 3 casos que habían sido considerados por Fonden, con los cuales tenemos folio y se hizo todo el trámite con la federación. Pero una vez que ya llegaron las listas de las personas o las familias afectadas, tenemos 3 familias que no están incluso consideradas ni siquiera con un daño menor o parcial. Y entonces que hoy, y gracias a Unidos por Morelos, vamos a enfrentar la emergencia con ellos y se les va a reconstruir su vivienda y va a ser atendida por Unidos por Morelos. Ok, Sergio, pues ante todos esos hechos y lo que hemos visto en los medios y sobre todo la reacción de la gente, yo he platicado con personas de Azochiapan y de muchos municipios afectados. Afortunadamente tengo amistades en todo el estado, personas que me han reconocido el apoyo del gobierno. Y la verdad es de que a veces es muy triste que en las redes sociales nos dejemos llevar por información falsa, por información que yo creo que ante la
como estamos en la antesala de los próximos comicios electorales, pues hay gente de mala fe que usa mala información para denostar, para descalificar, y eso no se vale. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Sergio? Yo invito a todos esos actores políticos o ciudadanos a que conozcan el trabajo de Unidos por Morelos. Es un trabajo, te lo digo con mucha sinceridad, que se ha hecho casa por casa, persona por persona, que están siendo atendidos, que si bien es cierto, no estábamos preparados, y yo creo que no existe un gobierno preparado para una emergencia de ese nivel, han sido atendidos. Y hoy lo que yo llamo es a la unidad. Hoy no caben los discursos de división, hoy no caben esa situación de querernos dividir. Hoy Morelos está de pie, hoy Morelos sigue avanzando, y ese es el llamado a todas esas personas que conozcan el trabajo de Unidos por Morelos, que es muy arduo, que todos los días es en colaboración con el gobierno municipal, con el gobierno federal y con la misma ciudadanía, emprendemos todos los días, y que en breve podamos superar esta emergencia. Hoy estamos en la etapa de reconstrucción, y que por supuesto en breve podamos tener ya concluida esa etapa de reconstrucción. Sergio, tú eres de Cuernavaca y has radicado aquí siempre. ¿Le has tomado cariño a Xochapan? ¿Es un poco diferente el estilo de vida allá? Sí, yo te platico, Oscar, y yo es algo de lo que estoy muy agradecido en este andar por la vida. El hecho de que me haya tocado a Xochapan, y yo lo llamo así, te permite desintoxicarte un poco. En la ciudad vivimos rápido, ¿no? La verdad es que la vida es más rápida, y te comparto que con menos en Xochapan la gente es feliz. La gente busca el tema de la unión familiar, el tema de los valores, y para mí ha sido una gran experiencia. Estoy muy agradecido de estar viviendo esta experiencia, me siento muy contento, y de que podamos poner nuestro granito de arena en un municipio que es el más lejano a la capital, pero que hoy en día es el municipio en el que hemos podido avanzar más, en el municipio que gracias a todo el gobierno en red que tenemos del gobierno del estado ha permitido ir superando cada una de las etapas, integrando cada uno de los expedientes, y hoy decirte, y es algo que para mí me llena de orgullo, ser de los municipios más avanzados. Sergio, ¿alguna anécdota, alguna experiencia que te haya llevado casi al llanto? Porque me imagino que la has experimentado, quizá tienes muchas, pero alguna que nos pudieras compartir. Sí, mira, algo que y yo lo comparto, ¿no? Y te lo comparto, Oscar, algo que me conmovió mucho, y no tiene que ver con el tema de la emergencia. Bueno, la solidaridad nos ha llevado a niveles que nosotros no conocíamos, esa solidaridad de todo el pueblo mexicano, ¿no? El hecho de que llegaban, y en algunos de los casos, pues llegaban buscando todas las casas que se habían caído, ¿no? Se sorprendían al ver que Xochapan estaba de pie, ¿no? Y nos compartían, oye, ¿dónde están las casas que se cayeron, no? Y nosotros decíamos, bueno, sí tenemos bastantes casas, sin embargo no fue como en Jojutla, ¿no? Que fueron cuadras completas. Zona de guerra ya. Desgraciadamente que pues se colapsaron. Aquí tenemos, pero están en diferentes áreas y en un territorio amplio. Yo platico mucho una anécdota y que me conmueve mucho. En Calle Huacán, una de las localidades, que nos acompañó la señora Elena, y que como lo reconocían. Saludos a la señora Elena Cepeda, quien ha desempeñado una gran labor, no obstante que fue injustamente criticada, porque la verdad, Sergio, hay que platicar de eso y hay que decirlo. Yo la verdad es que aquí no estoy de palero de nadie, somos un medio de comunicación objetivo, imparcial, y pues es lógico que cuando llega el apoyo de otros lados, perdón que te interrumpí, Sergio, ¿no? Pero es lógico que cuando llega el apoyo de otros estados, no puedes repartir a diestra y siniestra todo lo que llega, se tiene que etiquetar, se tiene que clasificar, para que se pueda repartir. No vas a llenar de atún a una familia y le va a faltar papel higiénico, jabón, una sopita, o sea, se tiene que distribuir, ¿no, Sergio? Perdón. Sí, mira, y hablas de algo muy importante. Fue tal la solidaridad del pueblo mexicano con el pueblo morelense, que como tú lo manifiestas, tuvo que haber un centro de distribución, claro, un centro donde se acopiaba todo esto que la sociedad civil, los gobiernos que también han apoyado mucho a Morelos, y como tú lo compartes, era incluso elaborar las despensas, donde tenía que llevar los productos básicos, como tú dices, también productos de limpieza, y en ese sentido, si bien es cierto que la solidaridad fue mucha, como tú sabes, la gente regresa a atender su vida cotidiana, y la emergencia sigue. Por ejemplo, faltaban pañales, y en algunos casos leche para los bebés, pues entonces justamente el DIF ya sabía dónde falta
y para mandarlo, porque no puedes mandar nada más por mandar. Sí, esa coordinación fue muy estrecha con el DIF, con la señora Elena, que siempre ha estado al pendiente de todas las familias en el tema de la alimentación, en el tema de tener dónde guarecerse, ¿no? Casas de campaña, cobijas. Fue tal el apoyo que esa coordinación nos permitía saber en qué municipio faltaba qué. Claro. ¿No? Llegaba mucha agua y de repente, lo que no ocupábamos ya era tanta agua, sino que ocupábamos alimentos. Es entendible. Esa coordinación nos permitió avanzar. Decirte que solo en Morelos, de los 5 municipios, de los 5 estados que tuvieron algún daño grave en el tema por el sismo, somos el único estado que tiene un organismo para enfrentar la emergencia. Sí. Y eso nos permite estar muy avanzados. Pero te interrumpí con lo de la anécdota y ya no te dejé terminar, querido Sergio. Yo te platicaba que en Cayehuacán, y lo reconocía los pobladores, la señora Elena ha sido la única primera dama, la única presidenta del DIF, que ha ido a esa localidad. Te voy a decir una cosa, tuvo graves daños, ahí tenemos más de 400, 500 pobladores, y la gente se desbordaba en muestras de solidaridad, de apoyo a la señora Elena, por esa situación que había vivido y que tú conoces. Sí, claro. Porque ellas conocían de primera mano toda la atención que se les había brindado, y de verdad agradecían, y al día de hoy siguen agradecidos, porque ha sido la primera vez que una presidenta del DIF va a Cayehuacán. Y ahí pudimos ver una imagen que a mí me conmovió. La escuela primaria está al centro de la localidad, y yo lo platicaba con los compañeros, con los diferentes compañeros que tenemos ahí en Azochapan, ver algo que aquí ya no ocurre. Era una escuela primaria, Emiliano Zapata, que está al centro del poblado. El muro perimetral sigue siendo de malla. Y cómo las familias o las madres se acercan para llevarle su lunch, su desayuno a los niños. ¡Qué padre! Y el niño está por dentro, la mamá está por fuera, pero comparten el alimento, y que son cosas que ya no vivimos aquí. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí, de verdad es que era para una postal la fotografía, nos conmovió esa cercanía, y ahí en Cayehuacán, la señora Elena hizo compromisos, ha apoyado, y hoy Cayehuacán está en etapa de reconstrucción, y próximamente terminaremos de esa etapa. Pues qué padre que los visitó la señora Elena, no solo ahí, visitó muchas comunidades. Cuando se dio todo este chisme en redes sociales, porque no fue otra cosa más que un chisme, yo sí fui al DIF, fui a ayudar, y era impresionante ver que también ella estaba ahí armando despensas, pasaba en una cadena humana para llenar camionetas. La verdad es una persona muy humana, muy trabajadora, con mucha conciencia social. Querido Sergio, ¿alguna conclusión? Pues mira, decirte que hoy nuestra prioridad es que en Azochapan y en todo el estado las personas que tuvieron alguna pérdida recuperen su vivienda, que regresen a la normalidad, y que nosotros sigamos trabajando para mejorar su condición de vida. Es importante decirte que en todo el estado los servicios están restablecidos, que en el tema educativo juntos estamos reconstruyendo todas las escuelas. En el tema de salud, como tú lo sabes, aquí en el hospital Parres ya abrió las puertas en planta baja y primer nivel para la atención, y que ese es nuestro hospital más importante, y que hoy sigue dando esa atención. Decirle a la gente que estamos aquí, que no dejaremos de hacer nuestro trabajo hasta que concluyamos con la reconstrucción, y que seguiremos al pie del cañón. De hecho, apenas fui al Parres. Por cierto, un saludo a todos los que trabajan en el Parres. Yo no tengo IMSS, tengo Seguro Popular. Entonces, pues, me dio una gripa, me dio fiebre, fui y me atendieron de maravilla. El Seguro Popular es una maravilla, es una chulada. Sí, te digo, gracias. Me dio mi medicina gratis y todo. Hemos podido atender a mucha gente desde ahí, con un sentido muy humano. Es el hospital que tenemos con mayores equipos, el más destacado en todo el estado, y nos sentimos muy contentos de poder hacer lo que nos Sergio, un gran gusto tenerte aquí, muchísimas gracias. Aquí es tu casa, cuando gustes regresar vas a ser bienvenido, sobre todo porque es un joven muy trabajador, con muchas ideas y de muy buena voluntad. Oscar, muchas gracias, y agradezco a tu auditorio, y las veces que ustedes nos inviten para traer buenas noticias, aquí estaremos, y seguiremos desde Azochapan trabajando para la gente. Pues ya lo escucharon, querida audiencia, conozca más a los jóvenes participativos de Morelos y estudienlos, analícenlos, pero sobre todo vean sus acciones. Nos vemos el próximo martes, conquisten sus luchas. Muchas gracias por sintonizarnos.